siempre buscan tener un hijo sano. Y para que esto se dé, por supuesto que tiene que ver mucho la genética, pero también tiene que ver la parte médica, del especialista, su desarrollo y crecimiento fetal, en manos de quien evalúa y hace el seguimiento. Sobre este tema vamos a hablar sobre el crecimiento fetal con el doctor Galo Enríquez, ginecobstetra, y actualmente está en un posgrado sobre materno-fetal en la Universidad de Brasil. Doctor Galito, qué gusto tenerla, creo que a los 2 años aquí. Espero que no haya pasado tanto, Julito, qué gusto también. Sí. Como siempre, contento y agradecido de tener esta oportunidad de comunicarnos con nuestros televidentes y oyentes de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Y también es una pena que usted haya renunciado al Hospital San Vicente de Paúl. Pues el tiempo ya no le permite, porque el voluntad la tiene suficiente, porque usted tiene capacidad docente, pero entre estar de jefe del servicio de la unidad ginecobstétrica y un hospital referente regional, una consulta privada y un posgrado, se necesita tener mucha dedicación, sí, y mucho tiempo, y no alcanza el tiempo. Se necesita ser Superman y no di la suficiente talla. Realmente extraño mucho la práctica en el hospital, siempre ha sido muy motivante para mí, pero en los momentos actuales, claro, con estos otros 2 proyectos me resultó imposible y a partir del mes de diciembre puse mi renuncia. La exigencia de las 8 horas y ese tipo de presión que tiene el trabajo como líder de servicio realmente resultaron demasiado para mi disponibilidad de tiempo. Espero que las usuarias del hospital no se vayan a enojar conmigo y les quiero transmitir de que de todas maneras el trabajo del hospital no depende de una persona, es un equipo de trabajo que yo valoro mucho, que creo que es excelente, que realmente es un equipo magnífico, de modo que las pacientes pueden seguir contando obviamente con el servicio de ginecología y obstetricia del hospital como un muy buen referente para poner en sus manos la salud suya y la de sus hijos, ¿no? Galito, pero justo esta maestría, este posgrado en la Universidad de Brasil, se trata del tema de hoy, justamente materno-fetal. Así es. Lo importante que es poner un embarazo en manos de un especialista que primero es ginecobstetra y segundo tiene un posgrado, además de ser ginecobstetra, en materno-fetal. Bueno, para entrar en el tema, habíamos quedado en enfocar lo que es la evaluación y lo que es el seguimiento del crecimiento y el desarrollo del feto. Hay que empezar definiendo que no es que todos los embarazos deben estar en manos de un especialista, eso lo sabemos muy bien, hemos conversado en reuniones anteriores al respecto, y tampoco todos los embarazos que se consideran de riesgo tienen que estar en manos de un subespecialista como es un médico materno-fetal, ¿no es cierto? Pero hay un grupo que sí, y desde hace algún tiempo nos ha venido preocupando tanto cuando estaba en el servicio del hospital como en la práctica particular que estamos haciendo ahora. El hecho de que a veces tomamos a la ligera la definición de un feto que no está creciendo bien, para llamarle como generalmente le llaman nuestros usuarios, un guagua que está chiquito, ¿ya? Y a veces le tomamos a la ligera no solamente la familia, los familiares del fetito en desarrollo o del bebé en desarrollo, sino también los médicos, ¿no es cierto? Vemos un bebé que está pequeño y sí, pues está pequeño, ya los papás son pequeños y le tomamos a la ligera. Entonces, un poco el mensaje que queremos transmitir es que cuando nosotros encontramos un feto pequeño, un feto que no está creciendo como esperáramos, ¿no es cierto?, como esperaríamos, vamos a hacer una evaluación ecosonográfica y estamos viendo un bebé que de acuerdo a la fecha debería tener 32 semanas y el rato que le hacemos el eco nos da de 29, ¿ya? En ese momento pueden estar ocurriendo algunas cosas con ese bebé. Una de las cosas que con frecuencia ocurre en nuestro medio es que tenemos un error en la fecha, es decir, no hemos estado manejando la fecha adecuada y a veces lamentablemente a pesar de que ya esa paciente se ha hecho ecosonogramas antes, no lo sabemos, no le hemos avisado, no le hemos comunicado a la paciente
que hay un problema con el crecimiento fetal o hay un posible problema con la fecha. Entonces, la primera cosa que debemos hacer cuando tenemos una discordancia entre lo que esperamos del feto y lo que encontramos en el feto es establecer si la fecha es buena. Y eso es facilito con un eco del primer trimestre, ¿no? Nosotros comparamos la fecha con el eco del primer trimestre y vemos que en el primer trimestre el fetito o la mamita se hizo un eco a las 13 semanas y el feto salió de 13 semanas. Y ahora tenemos 3 semanas de discordancia, ahí tenemos un grave problema de crecimiento fetal, ¿no es cierto? Pero si nosotros vemos el eco de las 13 semanas y ahí dio de 10, con 3 semanas de diferencia, y ahora también nos da 3 semanas de diferencia, entonces la señora está equivocada en su fecha. Claro. Pero hay que avisarle esto a la paciente. Y muchas veces los médicos cometemos el error de no avisarle. A veces porque no estamos seguros, porque claro, en la primera viene y le encontramos diferente y no le avisamos porque no estamos seguros. Para estar seguros hay que volver a ver a la paciente. Y a veces este es un pequeño desfase que tenemos los médicos. Si nosotros somos el obstetra de la paciente y a la vez que le hacemos el eco vamos a manejar su embarazo, tenemos que llamarle de nuevo. Y si somos solamente ecografistas, le tenemos que decir, dígale a su médico que para confirmar esta falla habrá que verla después de un mes, por ejemplo. ¿No es cierto? Es que la paciente también está sujeta a muchas cosas, como por ejemplo, sangrar mientras está embarazada, porque hay sangrados durante el embarazo. O los ciclos irregulares, o la falla de los métodos anticonceptivos, o sea, muchas cosas pueden hacer que la paciente no esté exacta en su fecha menstrual. Y también la familia influye porque la abuelita dice, esa barriga está muy chiquita. Entonces, a veces sí, o la vecinita. La vecina. Claro, las compañeras de trabajo. Y hay tipos de la constitución de la paciente. Por eso hay que perder la subjetividad, hay que salir de la subjetividad, ¿no es cierto? Doctor, todas mis compañeras me dicen que mi barriga está muy chiquita, entonces vamos a la camilla. Usted tiene 24 semanas, señora, su pancita debería medir 22 centímetros. Le medimos y tiene los 22 centímetros. Así todo el universo le diga que la barriga está chiquita. Una cinta métrica. Cinta métrica, es lo más fácil y lo más económico, ¿no es cierto? Pero tenemos que hacerlo, tenemos que medir. Es decir, ir saliendo, ir superando la subjetividad, ¿no es cierto? Porque a veces si una paciente es pequeña y un poco gordita, la barriga a veces se le oculta, ¿no es cierto? Se les nota más la pancita a las chicas que son delgadas, ¿no es cierto? A veces una paciente muy grande y con un tejido adiposo abundante también puede aparentar una pancita más grande de lo que en realidad tiene. Y otras no parecen que están embarazadas. Que están embarazadas, así es. A veces hay pacientes que tienen un abdomen muy prominente, pero uno toca el fondo uterino y no está grande, porque no es lo mismo la pancita que uno ve que la que uno puede tocar. Entonces todas estas cosas influyen. Superado esto de el posible error que pueda tener la mamita en su edad gestacional con la fecha, ¿no es cierto? Tenemos que saber que de los fetos que realmente dan pequeños son el 10% para abajo. Nosotros utilizamos un término que yo creo que la población ya debe irse familiarizando, ¿no es cierto? El idioma se va enriqueciendo con el avance tecnológico y yo creo que nuestros pacientes tienen que saber a qué nos referimos cuando hablamos de percentiles, ¿no? Porque el pediatra le habla de percentiles. Su bebé crece o su niño está creciendo en el percentil 25 o está bajo el percentil 5 o está sobre el percentil 90, le habla el pediatra y a veces le oímos y no le preguntamos, ¿no? ¿Y qué quiere decir, doctor, esto de los percentiles? Y en el crecimiento de los fetos nosotros también medimos percentiles, ¿no es cierto? El percentil quiere decir, cuando hablamos de percentil 10, que de ahí para arriba está el 90% y de ahí para abajo solo está el 10%. Entonces nosotros definimos como feto pequeño el que está bajo el percentil 10, es decir, está en el grupo, en el 10% de los fetos más chiquitos para esa edad gestacional. Entonces, si encontramos, hacemos una medición, que debe ser una medición completa, porque vemos que muchas veces le dicen a la mamá, su bebé me parece a mí un poco chiquito y solo le midieron la cabeza. No, tiene que medir fémur, húmeros. Tiene que hacer una medición, lo que se llama una biometría fetal completa o una antropometría fetal completa, que incluye 2 medidas de la cabeza, el diámetro biparietal y la circunferencia de la cabeza, incluye el perímetro abdominal e incluye la longitud del fémur. Con esa fórmula, las máquinas, o hay también tablas o hay programas, incluso ahora en los celulares, uno puede calcular el peso fetal. Y calculado el peso fetal, ponemos el percentil respecto a peso. Entonces le decimos, señora, su bebito a mí me da bajo el percentil 10, es decir, es un feto chiquito. Recién en ese momento nosotros podemos hablar de un feto pequeño.
Ese feto pequeño le puede estar pasando, no nos olvidemos para las oyentes que recién nos están siguiendo, que ya hemos descartado un error de fecha. Esa es la primera cosa que debemos hacer. Este feto me da chiquito, tengo que comprobar que la fecha es correcta, porque a veces da chiquito simplemente por error de fecha. Descartado la fecha, ya, este fetito está bajo el percentil 10, entra en sospecha de una alteración de su crecimiento. De ese grupo del 10% de fetos chiquitos, tenemos que saber que un tercio es un fetito enfermo, que tiene una infección intrauterina por citomegalovirus, que tiene un trastorno genético, un síndrome de Down, una cardiopatía, alguna cosa puede tener. Un tercio, imagínense. Y no solo es un feto chiquito. Entonces, si nosotros tomamos a la ligera, ese es un feto chiquito y no investigamos más, ¿no es cierto? Pero 1 de cada 3 de esos fetos chiquitos puede tener un problema de salud del feto. Muchas veces hasta problemas sin tratamiento, ¿no? Pero a veces por ahí descubrimos una cardiopatía. Le hacemos un ecocardiograma a ese fetito ya con un médico adecuadamente especializado y con un buen equipo, y vemos que de pronto tiene una coartación de la aorta o tiene algún problema, y eso es súper importante porque algunos de estos fetitos tienen tratamiento y mejoran su pronóstico si es que se los reciben en un lugar adecuado, van a cardiocirugía, y etcétera, etcétera. O puede ser un toxoplasma que tiene tratamiento, ¿no es cierto? Tiene tratamiento intrauterino. Otro 30% de esos fetos son fetos sanos. En algunas estadísticas es más alto, un 40% son mamá fetos sanos. desnutrida. No, simplemente son padres chiquitos que tienen un potencial de crecimiento pequeño. Están por debajo del percentil 10, pero son sanos. Ya. Con ellos no hay que esperar que crezcan más, ¿no es cierto? ¿Ya? Así van a nacer, pero no van a tener desventaja. No tienen un Down, no tienen una infección intrauterina y tampoco tienen un problema placentario. Y otro tercio de esos pacientes tiene un problema de placenta. Es decir, son fetos que genéticamente están programados para nacer de 3.000, 3.500 gramos, pero su placenta no se implantó bien y entonces se quedan chiquitos. Este es el grupo que más nos interesa porque a este grupo le podemos cambiar la vida con un manejo adecuado. Y si no le manejamos, si no le detectamos, ese fetito puede nacer prematuro, puede morirse dentro de la pancita, puede pasarle un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, ese es un poco el mensaje. Si usted tiene un feto que está chiquito, por algún motivo, hay que primero ver si la fecha está bien, y si la fecha está bien y el feto está chiquito, hay que ver si es un sano, si es un fetito enfermo o si es una placenta enferma. Ya, vamos a Esos hacer son una los pausa. 3 grupos básicos. Bien, tenemos preguntas, doctor Galitas. Doctor, Ya. buenos días. ¿Puede darse que durante el desarrollo del embarazo el feto tienda a desarrollarse más en los últimos meses, tanto en peso como en tamaño? Gracias. Claro que sí. Sí, ¿no? Así como hay fetos que se empiezan a quedar chiquitos, hay fetos que se hacen muy grandes. Y pasa más o menos lo mismo. Los porcentajes son diferentes, obviamente, pero en fetos grandes puede haber fetos grandes porque los papás son grandes. Puede haber fetos grandes porque la mamita tiene una falla en la fecha de la última menstruación. Pensamos que está de 34, pero en realidad está de 36 o 37. Puede haber fetos grandes porque la mamita hizo una diabetes gestacional. No todas las mamás que hacen diabetes durante el embarazo son diabéticas desde antes. Hay un grupo de mamitas que son sanas antes, pero que durante el embarazo hacen diabetes y ellas pueden tener hijos demasiado grandes. Y también hay un grupo de fetos que se hacen muy grandes porque el embarazo se prolonga demasiado. Va más allá de las 40, 41 semanas y no todos los fetos dejan de crecer a las 38, 39 como ocurre con la mayoría, sino que hay un grupito de fetos que sigue creciendo porque la placenta sigue funcionando bien, digamos, entre comillas, y entonces como el feto va hasta las 40, hasta las 41 o un poco más, el fetito sigue creciendo. Entonces hay que tener cuidado porque sí puede ocurrir que fetitos que estaban en el percentil 40, 50, de pronto sigan subiendo y ya van a parar al percentil 80 o al percentil 90 y nacen sumamente grandes. Entonces sí puede ocurrir. Así como hay fetos que están yendo bien y se quedan chiquitos, hay fetos que están yendo bien y después empiezan a ponerse más grandes. O hay fetos que siempre son grandes porque el programa genético de sus padres dice que está diseñado y determinado que vamos a tener un feto grande. Si usted estaba citando a citomegalovirus y a toxoplasmosis, debe implementarse en un examen del control prenatal en una madre en una atención preconcepcional o en sus primeros días
el TORCH, que son los exámenes para determinar estos virus que hacen que el feto se haga pequeño. Así es. De hecho está diseñado, pero en la práctica es difícil de cumplir porque son exámenes costosos, ¿no? Y a veces los programas se quedan sin financiamiento y en determinados momentos, o sea, en nuestra norma dice que deberíamos buscar los agentes infecciosos del grupo TORCH, que incluye el toxoplasma, la rubiola, el citomegalovirus y el herpes. Pero hacer una batería de exámenes de esa es un asunto costoso, particularmente vale sobre los $150. Al ministerio eso no le alcanza, para hacerle ese grupo a todo el mundo no le alcanza, ¿no es cierto? Y mientras más, porque uno diría, claro, un hospital grande debería tener eso, pero es al revés, un hospital grande tiene el presupuesto más comido. Más bien en nuestra provincia los hospitales pequeños a veces tienen la oportunidad de hacerlo porque manejan menos pacientes embarazadas. Un hospital como el nuestro, eso le comería muchísimo la parte presupuestaria, entonces como son cosas menos prevalentes, nos interesan otras cosas, debemos detectar anemia, debemos detectar infección urinaria, que son cosas más frecuentes. La infección urinaria repetida también puede alterar el crecimiento del feto, ¿no? Entonces, estamos en ese equilibrio. Desde el punto de vista de lo ideal, sí, pues así debería ser, ¿no? Así debería ser. Pero como no podemos hacerlo desde esa forma, deberíamos optimizar lo que sí hacemos. En los momentos actuales, por lejos que viva la madre, por cualquier circunstancia que pueda estar en contra, yo creo que casi nadie termina ya su embarazo sin haberse hecho 1 o 2 o a veces más ecografías. A veces las pacientes tienen 8, 10 ecografías y sin embargo no se ha detectado que hay un problema de crecimiento, o tal vez se ha detectado, se ha sospechado y no se le ha avisado a la mamá o no se le ha referido. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría rescatar como mensaje de este asunto del crecimiento fetal? Que dentro de los fetos chiquitos hay un grupito que se puede beneficiar de nuestras intervenciones. Porque si el grupo o este feto que estamos viendo está en ese grupo, en ese tercio, ¿no es cierto?, de los fetos chiquitos, que tiene un problema placentario, ese feto se puede beneficiar o de una terminación anticipada del embarazo, ¿no es cierto?, que debe hacerse siguiendo ciertas reglas, o de un seguimiento estricto mediante una técnica de evaluación del bienestar que se llama el Doppler fetal. Esos fetos hay que seguirles con Doppler, y Doppler hay en muy pocos sitios aquí en la provincia. Entonces, este feto está chiquito, le vamos a estar viendo, señora, cada 15 días. Si no tengo Doppler, estamos subdiagnosticando los problemas que puedan tener esos bebés. Entonces, esos bebés que inicialmente solo son, entre comillas, bebés chiquitos, y que no les hemos podido ofrecer una terminación anticipada del embarazo con un buen seguimiento, terminan haciendo una parálisis cerebral, terminan teniendo discapacidades o terminan con muerte fetal intrauterina, ¿no? Ya le vimos que estaba chiquito, no le dijimos nada, no estuvimos seguros, no quisimos comprobar, le llamamos al mes y viene sin latido. O viene a las 3 semanas, doctor, mi guagua no se mueve, ¿no es cierto? Y ya le vemos el bebito muerto. Cerca de la mitad de los fetos muertos, o sea, uno coge y pone aparte las mamitas que llegaron con fetos muertos, con huevitos muertos dentro de la barriga, uno les ve y son restricciones de crecimiento. La mitad de los guaguas que se mueren. Entonces eso se pudo haber detectado y se pudo haber corregido. A veces se mueren esos guaguas a las 37 semanas. ¿Y qué problema es haberles sacado a las 36? Pero teníamos que habernos dado cuenta. Y el problema con estos niños es que no nos damos cuenta, no les encontramos. Están por ahí, están dando las vueltas entre el grupo de nuestras mamitas embarazadas y nosotros no les vemos. A veces nos están haciendo señales, aquí estoy, me estoy quedando chiquito, y no le vemos. Entonces, un poco ese es si a usted le dicen, señora, su guagua está un poco chiquito, investigue más, exija más. Una de las cosas que a mí me suele preocupar mucho, a veces las mamitas les hacen ecografías y no les dan un informe. No les dan un informe. Tiene que tener le dan 2 fotos de cualquier cosa y no les dan un informe. ¿No el reportaje tiene que... La usuaria tiene que exigir. Tiene que exigir, por eso paga el eco. Así como hemos aprendido a exigir nuestra factura en la gasolinera, en todas partes, cuando le hagan una ecografía, cuando usted está pagando una ecografía, deme mi informe. Pida un informe. ¿Ya? Una ecografía no debe tener menos de 4 o 5 fotografías. Y tiene que tener un informe y una firma de responsabilidad de quien hace, con el nombre. A veces me llegan ecografías, me llegaban más cuando trabajaba yo en el hospital, con un garabato ahí que nadie sabe quién hizo. No, tiene que tener una responsabilidad. Si yo digo
este feto está chiquito, me parece tal cosa, y yo pongo ahí doctor Galo Enríquez, pongo mi firma, y incluso las normas del ministerio incluso exigen ahora poner el sello con el código, o que es la matrícula con la que uno trabaja, ¿no es cierto? Entonces eso tenemos que aprender a exigir. Galito, doctor, buenos días. ¿Es cierto que la diabetes gestacional desaparece al momento que la madre da luz? Bueno, no es tan rápido, pero sí, la diabetes gestacional pura en la mayoría de pacientes desaparece luego, ¿sí? Pero hay un grupo de estas madres, aproximadamente 4 de cada 10, que después de la diabetes gestacional se quedan diabéticas, ¿no? Entonces hay que seguir bien y hay que evaluar, o sea, no podemos asumir, como dice nuestra televidente, ¿no es cierto? ¿Se acabó el embarazo, se acabó la diabetes? No siempre. La mayoría de veces sí, se acaba el embarazo, se acaba la diabetes, ¿no? Cuando es diabetes gestacional. A veces el encontrar la diabetes en el embarazo es encontrar una diabetes que ya estaba pero que no la habíamos visto. Usted sabe que la diabetes inicialmente es asintomática, que si uno no se hace exámenes, está de pronto un poco gordito, a veces se cansa, no da síntomas claros, ¿no es cierto? Y es en el examen de la glucosa que encontramos que el paciente ha estado diabético. Entonces eso también puede pasar con una mamá que está ya con una diabetes inicial y se embaraza, ¿no? En este grupo que le digo, que después se quedan diabéticas, están incluidas esas mamás. Pero hay otras mamitas que desarrollan la diabetes durante la gestación y después ya se quedan diabéticas. Entonces, si usted hizo una diabetes gestacional, tiene que controlarse después de su parto a ver si ya volvió a la normalidad y dejó de estar con diabetes o si se quedó diabética y va a necesitar un manejo posterior. Entonces, sí hay que tener cuidado con esto. Galito, en esto del crecimiento fetal, sí es importante que el médico de atención primaria conozca que si es que encuentra este fetito bajo percentiles 10, no es solo cuestión de darle proteínas, decirle, bueno, falta proteínas y compre proteínas y coma más. Y coma más. Sí, sino ya entrar en un grupo de estudio. Hay que hacer un diagnóstico adecuado. El médico está obligado a ubicar ese fetito pequeño en uno de los 3 grupos. O es un feto sano que van a ser chiquito, o es un feto que tiene una enfermedad, o es una enfermedad placentaria. ¿Sí? Una de 3. Lo primero que tiene que hacer el médico, como insistimos, es ver si la fecha está bien. Y viendo que la fecha está bien, hay que clasificar. Y si el feto cae en el tercer grupo, es decir, en los fetos que se quedan chiquitos por enfermedad placentaria, tiene que ser referido a un sitio de segundo o de tercer nivel, a un hospital donde cuenten con un especialista, con un ecógrafo y con la posibilidad de hacer un seguimiento con Doppler, ¿sí? Ahí está, ahí vamos a empezar a cambiar el destino de estos fetos chiquitos. Si no, estamos viendo lo que caen en picada los bebitos, está chiquito su huevo, está chiquito el huevo, ¿no? Y después cuando le encontramos al feto muerto, señores, que estaba chiquito y no es así. Se les puede ayudar mucho, se les puede prevenir las discapacidades, ¿no? Simplemente sacándoles antes. Es que el control prenatal ha cambiado en el sentido de que se le examinaba más a la mamá que al feto. Hoy el feto ya es un paciente desde que está en el útero. Entonces, claro, de ahí hay que hacer seguimiento. Y hay que trabajar mucho en la prevención de discapacidades. A nivel mundial se está hablando muchísimo de que los fetos en situación de desventaja, que van quedando pequeños, alteran incluso la conformación, la migración de sus capas corticales, es decir, estamos condenando a un fetito a tener una inteligencia subóptima si es que no intervenimos a tiempo, ¿no es cierto? Es complicado porque a veces le coge el trastorno de crecimiento a un bebé muy temprano, entonces si le sacamos a lo mejor se nos va a morir por prematuro, entonces tenemos que buscar un punto de equilibrio. Y eso se logra solamente mediante el estudio con Doppler. No tenemos por ahora otra forma de lograrlo. Entonces, le detecto que este bebé está pequeño. Le veo que la mamá tiene la presión alta. Es una asociación muy íntima. Presión alta o agua chiquito es una enfermedad placentaria. Y le sigo en el centro de salud llamándole Ese bebé necesita ir al hospital. Necesita ir a un sitio de segundo o de tercer nivel donde le puedan hacer un seguimiento con Doppler. Ahí deja de funcionarnos ya la cintita o la ecografía general. No, ahí hay que seguirle con Doppler. Al bebé hay que estudiarle los vasos umbilicales, los vasos cerebrales, el ductus venoso, y ese ya es un proceso más complicado que lo tiene que hacer una persona adecuadamente entrenada, un ginecobstetra con mucha experiencia en el manejo de embarazos de alto riesgo o un perinatólogo o médico materno fetal en el caso de que eso se disponga, ¿no?
con un buen equipo de ecografía. Entonces no se puede hacer el manejo de estos niños. Si queremos cambiar el destino de estos niños, no se puede hacer en cualquier sitio. Tiene que hacer en un sitio con buen equipamiento y con un personal adecuadamente entrenado. Doctor, porque ya en segundo nivel, bueno, en el primer nivel puede hacerse, porque hay ecografías también que tienen niveles. Sí, sí. Nivel 1, lo más elemental. General, claro. El nivel 2 ya se va al hospital, donde el hospital tiene que tener un Doppler obligatoriamente. Así es. Y una persona no es capacitada para manejar Doppler, porque es cuestión de manejar. Que en nuestro caso sí se tiene, afortunadamente, ¿no? Bueno, por ahora estamos compartiendo estábamos, y a veces me olvido que ya no estoy en el hospital. Entonces el equipo se comparte con el departamento de imagen. Se ha pedido desde hace tiempo, ojalá ya le otorguen a nuestro hospital un ecógrafo de última generación para el servicio de ginecología y obstetricia, porque la demanda es muy alta y afortunadamente existe personal capacitado. El hospital tiene ahora un convenio para formación de posgrado y los posgradistas están bastante bien entrenados en este asunto del Doppler, se terminan de entrenar acá también, y entonces sí se puede hacer este seguimiento en nuestro hospital, por suerte. Estamos en los minutos finales, es la última pregunta que vamos a contestar, Galito. Buenos días, ¿cuál es el procedimiento a seguir cuando a una mujer embarazada se le detecta preeclampsia en los primeros meses? A ver, no existe preeclampsia en los primeros meses. La preeclampsia es un trastorno que da manifestaciones a partir de las 24 semanas o de la segunda mitad del embarazo. Hay pacientes que en los primeros meses se les puede detectar una predisposición o un alto riesgo de padecer preeclampsia. Hipertensión. Pero no se le puede diagnosticar preeclampsia a una paciente en los primeros meses. ¿Sí? ¿Quiénes están en riesgo de tener preeclampsia? También lo hemos abordado antes, las pacientes que ya tuvieron preeclampsia, las que están muy gorditas, las que son diabéticas, la raza negra, las pacientes que tienen hipertensión desde las primeras semanas, las pacientes a las que se les hizo un Doppler de las arterias uterinas y se vio un índice de pulsatilidad muy elevado. Es decir, hay varias formas de detectar una paciente en riesgo de preeclampsia. Pero la preeclampsia es un diagnóstico del final del embarazo. Claro que el proceso inicia antes. ¿Qué se debe hacer con esas pacientes? Pues al principio del embarazo no se puede hacer más que observarlas. Si se detecta antes de las 12 semanas, se puede dar aspirina en bajas dosis, pero eso se tiene que hacer con un buen conocimiento al respecto. No es que todo el mundo pueda empezar a tomar aspirina como loco. Hay que seleccionar bien las pacientes y manejar las dosis bajas, que es lo que se debe hacer. Pero no es que se puede diagnosticar preeclampsia en los primeros meses. Se puede diagnosticar un riesgo elevado para preeclampsia. Eso sí se puede hacer. Ha sido doctor Galo Enríquez, él es médico de la clínica IBAR, es médico ginecobstetra, especialista y con este posgrado en materno-fetal. Nos ha hablado sobre el crecimiento uterino, la importancia del crecimiento fetal. Doctor Galito, espero que podamos conversar un poco más, por lo menos, hoy que está con más algo tiempo. Más libre. Así que gracias, este programa se reprisa a las 14 horas. Solamente para aclarar, yo aún todavía no soy un subespecialista en medicina materno-fetal, estoy en el proceso, estoy entrenándome al respecto. Espero que próximamente ya completemos este tan bonito entrenamiento que estoy haciendo ahora en la Universidad de Sao Paulo y podamos mejorar la calidad de servicio que le damos a nuestras usuarias de esta forma, ¿no? Listo, este 2015 es el que se el concluye. 2015, así sí. es. Muchas gracias, este programa se reprisa a las 2 de la tarde. Esperamos el día de mañana. Gracias. Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio.